Particularmente se incluye ahí, en esos trastornos mentales, el de la depresión, a la que se le ha llamado un viaje a lo desconocido. Es curioso. Y curiosamente también una gran cantidad de escritores, poetas, han sido y son afectados por estos trastornos de la depresión, si no se escapa nadie. Fue el conocer la experiencia de muchos de ellos, cuando he leído y he investigado sus vidas, lo que me llevó a escribir sobre este tema. Y he escogido a dos mujeres muy importantes de la literatura, que fueron afectadas por la depresión. Así que de esta manera yo he creado un psiquiátrico, pero surrealista, donde estas dos mujeres se van a encontrar y allí van a tratar de enfrentarse a este problema tan grave que tenemos en la humanidad, como es la depresión y las enfermedades mentales. Pero a diferencia de otros escritores que generalmente han presentado los psiquiátricos como lugares donde el sufrimiento de la persona es habitual, pues yo lo he presentado de otra diferente manera. Por ejemplo, Tomás Mann, en La montaña mágica; Torcuato Luca de Tenas, otro escritor muy importante español, Los renglones torcidos de Dios, donde se comete un asesinato en el psiquiátrico. Y Christine Lavant, Notas desde un manicomio. Ella escribió este libro dentro del manicomio, dentro del psiquiátrico. Y curiosamente, por este libro ella ganó uno de los premios más importantes en Austria. Pero ella nunca salió del psiquiátrico, murió allí. Así que eso demuestra que aún en esos lugares se puede escribir y llegar a otras personas. Pues yo he querido que este lugar surrealista sea un lugar donde los personajes, como estas dos mujeres, lleguen a conocer la amistad, el amor, no el sufrimiento, donde no tengan que experimentar una camisa de fuerza, un electroshock o la temida lobotomía, y donde ellos mismos, estos personajes, se rían de la vida, de sus errores. Así que una de las protagonistas que os voy a mencionar ahora, que son dos, una fue la célebre poeta americana Sylvia Plath. No sé si la conoceréis. Ella fue una escritora brillante, pero tuvo que luchar desde muy joven con una personalidad depresiva, lo que la llevó ya en la universidad a tener 2 intentos de suicidio. Hasta que conoce a su marido, allí en la universidad, también el escritor Ted Haggis, muy importante en América, y entonces hay un periodo de estabilidad en la vida de esta escritora. Tiene hijos, escribe mucho, pero hasta que cierto día Silvia encuentra una carta de su marido en la mesa de la cocina y en ella le dice que la deja por otra persona que ha conocido. ¿Qué sucede? Que Silvia recae en una profunda depresión y toma la decisión de abrir la puerta del horno de su cocina y allí se quita la vida. Es lamentable, una triste historia. Y me pareció muy injusto. Ella escribió muchos poemas, pero entre ellos creo que este se lo dedicó a él antes de morir. Y dice así: no me dejaste hacia el cielo alzar los ojos en paz, sin esperanza de asir los astros o el azul con ellos. Si antes estaba viva, es que ahora estoy muerta. Y esta desesperación de esta mujer es la que me llevó a incluirla en este psiquiátrico. La otra es Blanche Dubois. No sé si han escuchado este nombre de ella. Es muy conocida en la literatura y el creador no he sido yo de este personaje. Es un personaje ficticio que lo creó el escritor y dramaturgo Tennessee Williams, exactamente de su libro que lo habéis oído, Un tranvía llamado Deseo. Entonces esta mujer la presentó como una mujer desquiciada, neurótica, insatisfecha sexualmente, porque el escritor relata que ella está casada por sus padres que la fuerzan a un hombre que es homosexual. Entonces ella está insatisfecha y está neurótica. El escritor la sitúa en casa de su hermana casada en Nueva Orleans y con un cuñado de un físico extraordinario, pero muy bruto. Entonces podéis imaginaros la situación de esta mujer insatisfecha con este hombre tan bruto en aquella casa. El final
que el escritor lo que hace es que la sube en una ambulancia y la lleva hasta el psiquiátrico, donde es el final de la obra de Tennessee Williams. Yo me pregunté, bueno, ¿y por qué le dio este final a esta mujer? ¿Qué razón había para darle este final de meterla en un psiquiátrico? Y entonces investigué, y es que Blanche en realidad era el reflejo de Tennessee Williams, porque Tennessee Williams se crió en un hogar metodista, padres cristianos metodistas, y el pecado de la homosexualidad era de lo más abominable que podía existir en aquella casa, en aquellos cristianos. Y él nació allí homosexual, así que tuvo que soportar la homofobia de los padres y la homofobia de aquella época en América. Es curioso que en todos los libros que ya escribe el escritor Tennessee Williams le echa la culpa a la mujer y la presenta como una fracasada. Y es que era su propio problema, sus propios traumas. Entonces, en un libro que tuvo mucho éxito, que se llevó al cine, La gata sobre el tejado de zinc, quizá lo habréis escuchado, es una esposa casada, una mujer casada, muy guapa, y tiene un hombre joven a su lado que no responde. Y ella se está preguntando, bueno, ¿qué le pasa? El mismo problema, homosexual, oculto y reprimido. Pero en la obra de este hombre allí, ella acaba aceptando la homosexualidad de su marido y llega a ser una conformista, una mujer fracasada. Así que Tennessee lo que estaba haciendo con esta mujer era reflejar en ella lo que era su personalidad, un reprimido. Lamentablemente era uno de los mejores escritores de América, pero en sentido sentimental, un fracasado. Bueno, pues ambas mujeres, Mary, en este caso, que es el reflejo de Sylvia Plath, y Blanche, pues se unen allí en el psiquiátrico, se encuentran las dos, y ahora entre ellas nace una simbiosis. Es una asociación de dos individuos que al asociarse sacan un proyecto o un proyecto en común y de ahí saca un beneficio. Lo que significa que Blanche va a necesitar a Mary y Mary va a necesitar también a Blanche. Mary aprenderá de la alegría y el espíritu alegre de esta mujer, de Blanche, y en el caso de Blanche va a aprender a ser más equilibrada, va a aprender de la madurez en este caso de Mary. Y claro, no van a estar solas, en un psiquiátrico va a haber muchas más personas y ahí es donde entran todos los personajes que van a ir viniendo, poetas, escritores y personajes de la historia. Ejemplo de uno de ellos que va a pasar por el psiquiátrico, pues tenemos a Vladimir Mayakovsky. Él se quitó la vida por un amor imposible, porque se enamoró de la mujer de su mejor amigo. Él no quiso hacerle daño a este amigo y entonces pues la decisión que tomó, quitarse la vida. Murió en una de las calles de Moscú. Y ahora Vladimir está allí en el psiquiátrico, está andando por las habitaciones, entra en la habitación de Mary y está preguntando por el carcero. Perdón, necesito un poquito de agua. Pues él pregunta allí por el cartero porque está esperando carta de esta mujer, de Lily, de la mujer de su amigo. Y entonces pues él está allí por todas las habitaciones buscando al cartero, pero el cartero no aparece. Y años después de que él muere, esta mujer, Lily, publicó las cartas de amor de él, que le iba mandando. Y es curioso, en una de esas cartas que eran poemas de amor hacia ella, le dice: mañana olvidarás que las flores de mi alma se quemaron de amor. Y lo cierto es que ella nunca olvidó a Vladimir, nunca se olvidó del amor de él. Otro de los personajes, Sergei Yesenin, otro poeta ruso. Él también se quitó la vida muy joven, no llegó ni a los 30 años, y a causa de que fue abandonada por su esposa, la conocida bailarina Isadora Duncan, quizá la habéis escuchado también.
Pues gracias. Esta mujer madura llegó a Rusia a bailar, se enamoró del poeta que tenía 20 años nada más, se lo llevó, se casó con él, se lo llevó por el mundo y cuando se cansó de él, cuando lo usó, lo devolvió a Rusia, a su aldea, a la miseria. Este chico con 20 y tantos años no pudo resistir aquella situación, entró en una grave depresión y se ahorcó, se quitó la vida. Él dijo antes de morir estas palabras. Dice, mis padres en la distancia nunca les importó mis versos, pero me quieren como a su propia carne, como la lluvia en primavera. En los ojos de mi madre nunca más se reflejaría la luz de la luna. Pobres, pobres padres míos, si solo pudieran comprender que su hijo es el mayor poeta de Rusia. Otra de las personas que pasarán por allí, por el psiquiátrico, es Alfonsina Storni, la gran poeta argentina. Esta mujer sufría de neurosis, de periodos depresivos, y sin embargo fue una mujer que luchó por los derechos de las mujeres en su época. Una de las primeras mujeres que en aquel tiempo se atrevió a pintarse el pelo de color violeta. Un escándalo, pero ella lo hizo. Hoy nos parecería algo banal, tonto, pero ella en aquel tiempo tuvo que enfrentarse a toda una sociedad por haberse pintado aquel pelo de violeta. Bueno, pues una noche esta mujer tan importante para la literatura de Argentina se adentró en el mar. Quizá habéis escuchado la canción de Alfonsina y el mar. Pues su amante también el poeta Horacio Quiroga, él se había suicidado. Ella no lo pudo soportar, entró también en una grave depresión porque ella ya tenía personalidad depresiva y siguió los pasos. Así se ahogó. Era la mujer que se marchó con su soledad, la que se vistió de sal y fue en busca de nuevos poemas en el mar. Y le dediqué un poema, en un poemario que tengo, le dediqué este poema a ella, basado en un poema de ella antes de morir. Ella le puso el nombre Nodriza, voy a dormir. Y dice, así se lo dejé dicho a mi nodriza. Y si él viene, dile que no estoy, que me he marchado. Píntame los labios, nodriza, que no quiero que me vea demacrada. Y la almohada, reclínala, que yo pueda ver bien su rostro. Con hilos dorados de las estrellas, sujétala. Y si trae flores, ponlas en un jarrón cerca de mi cabecera y acércame la lámpara, que él pueda ver el color violeta en mi mirada. Otra de las escritoras que pasan por allí, por el psiquiátrico, Virginia Woolf, una escritora inglesa, una ferviente luchadora de los derechos de las mujeres en su época. Era casada, pero se enamoró de una amiga, porque ella era lesbiana. Y en aquellos tiempos, en Inglaterra, las relaciones lésbicas estaban prohibidas, estaban castigadas con la cárcel, tanto para las mujeres lesbianas como para los hombres homosexuales. Entonces ella tuvo que tomar una decisión. Si la descubrían, ella iría a la cárcel y eso sería una vergüenza muy grande para el marido. Pues ¿qué hizo? Se fue a un río, llenó su abrigo de piedra y se ahogó. Fue una de las grandes escritoras de Inglaterra. Y estas palabras de ella, esta frase, toda mujer debe de tener su propia habitación para escribir. Hoy puede parecer raro, cualquier mujer escribe en su casa, pero es que en aquel tiempo, en la época de ella, no se permitía, estaba prohibido que la mujer escribiera, que tuviera un lugar en la casa para escribir. Así estaba la situación, y ella fue una mujer muy valiente. Otro de los grandes que entrará allí en el psiquiátrico es el filósofo austríaco Franz Kafka, que habréis oído también hablar de él. Él es el autor de la conocida obra La Metamorfosis. Pues él se describió serio, taciturno, triste, melancólico y de carácter depresivo. Y a pesar de haber tenido varias novias, según él mismo reconoció, nunca se casó y nunca pudo decirle a una mujer te amo, porque este filósofo era un hombre que se guiaba nada más por lo práctico, por la frialdad. No daba importancia a los sentimientos, a las emociones. Y de él nos vino el concepto causa y efecto, que echó por tierra la idea que tenían los griegos del destino.
Él mostró que no hay destino, que nada de aquello de que todo está preparado, o eso estaba para él o eso estaba para ella. No, él indicó que la causa y efecto, lo que hagamos en la vida, las decisiones que tomemos en la vida es lo que irá conformando nuestro vivir. Y él lo echó por tierra, ese concepto de los griegos. Pero, por otra parte, pues no tenía sentimientos, era un hombre que no tenía emociones. Y Blanche, en el psiquiátrico, lo va a enseñar a reír y algo tan importante que a él le hacía mucha falta, y a bailar. Y entonces él se dio cuenta, sí, la estaba enseñando a ella a ser práctica y con una mente más equilibrada, pero no tenía emociones. Y entonces un día en el jardín le dice a Blanche, le pide a Blanche que por favor que lo enseñe a bailar. ¿Por qué? Porque se estaba dando cuenta que toda su ideología filosófica se estaba cayendo abajo, derrumbando. Allí estaba una criatura, una mujer feliz, que solamente buscaba un hombre en su vida que la amara y bailar. Ese era su pasatiempo. Así que Kafka se dio cuenta de ello y ella le enseña a bailar en el jardín todas las mañanas y él le enseña las cosas prácticas. Mujeres que vivieron a la sombra de hombres poderosos también van a pasar por el psiquiátrico. Ahí hay historias muy bonitas. Por ejemplo, estará la emperatriz Vivia, que es esposa o fue la esposa del emperador romano Adriano, y Rosana, la esposa de Alejandro Magno. Tienen estas dos mujeres algo en común con Blanche, y es que estas dos mujeres se casaron con hombres homosexuales. Adriano, el emperador, era homosexual y Alejandro se ha descubierto ahora, a pesar de los historiadores que no querían reconocerlo, que sí, que Festión, el amigo de Alejandro Magno, era su amante. Y de hecho le dedicó, cuando se murió, 3 días de luto, lo que no pasó con la mujer. Estas dos mujeres sufrieron muchas humillaciones, porque no tuvieron otra expectativa. No tenían nada que hacer, tenían que aguantar a un marido homosexual. Hoy no, pero ellas lo tuvieron que padecer. Y contarán su historia, y Blanche hablará con ella. Otro de los pacientes, digamos enfermos o pacientes, él sí fue un enfermo, la verdad, y además mental, el célebre pintor de grafitis, Fernando Oreste, no sé si lo habéis conocido o habéis oído hablar de él. Cierta mañana Blanche baja al jardín y ve a un joven que está pintando los muros de un psiquiátrico, del psiquiátrico allí. Y entonces ella siente curiosidad, se acerca y entonces Fernando le cuenta su historia. Él entró con 10 años en el psiquiátrico. Su madre lo llevó allí cuando le detectaron una enfermedad, la esquizofrenia. Lo dejó ingresado y jamás esa mujer volvió a ver a su hijo, y él murió allí. Pero es curioso, se dedicó ya todos los años aquello a pintar aquel muro. Y con los años, cuando se derrumbó aquel psiquiátrico tan antiguo, se dieron cuenta que aquellas pinturas tenían algo muy importante. Y había allí cosas como un faro, también una nave y un capitán de un barco. Hoy en día esas pinturas están en los mejores museos del mundo. Y Blanche coge amistad con Fernando y le pregunta por la nave. Dice: Blanche, la nave es para que cuando usted esté muy desanimada, con depresión muy fuerte, baje al jardín y yo la llevaré en la nave en un paseo por las estrellas. En realidad es una alegoría, porque... Perdón. Lo que quería en este caso Fernando darle a entender a Blanche es que él estaba allí para ayudarla como amigo. Eso que nos muestra esta alegoría, que cuando estemos bajo una depresión no debemos aislarnos, que debemos aceptar la ayuda de nuestros amigos, aunque nos digan que nos van a dar un paseo por las estrellas. No debemos de rechazarlo, sino aceptarlo. Otro de los que van a pasar por allí, en este caso otra mujer, Helena de Troya, también estará allí en el psiquiátrico y también tendrá mucha historia.
¿Qué pasó la noche cuando Menelao, su esposo, entró en Troya, en el caballo de Troya, y subió arriba buscando a su mujer, a Helena, porque sabía que estaba con el príncipe Paris? ¿Qué sucedió en aquella habitación? Pues eso también lo va a explicar Helena en el psiquiátrico, allí a Mari y a Blanche. ¿La mataría Menelao? ¿La encontró con el príncipe? También eso lo vamos a conocer. Otra de las mujeres que pasarán, y ella no puede faltar, Juana I de Castilla, la hija de Isabel la Católica, que vosotros conoceréis bastante bien. Esta mujer pues era bipolar, hoy se ha reconocido que era de personalidad, que era bipolar. Y la madre tuvo que ingresarla, recluirla en un monasterio 50 años. Jamás ya salió de allí, del monasterio, y allí murió como reina. Ella jamás abdicó, pero estaba mal, ella era una persona bipolar. Y es curioso que tenía el mismo problema que Blanche, la obsesión por un hombre, porque Juana llegó a esa situación de depresión tan grave porque se había obsesionado con su marido, Felipe el Hermoso. Tanto que cuando él murió pasearon el féretro por Castilla, por los pueblos de Castilla, y donde pueblo que llegaba, el féretro, ella lo mandaba a abrir para contemplar a su esposo, hasta que al final se lo tuvieron que quitar y enterrarlo. Ella también nos va a contar algo muy importante. Según ella, Juana, la madre, Isabel la Católica, su padre y Carlos, su hermano, tuvieron la culpa. Así que tendremos que saber por qué le echa la culpa a Isabel. Y Isabel la Católica va a venir al psiquiátrico y las va a enfrentar, Mari las va a enfrentar a las dos, y allí se va a liar la grande también entre las dos. Bueno, pues otro de los personajes, Lili. Cierta mañana entra una mujer en el psiquiátrico que es transexual y está muy mal, viene con una grave depresión. Su pareja, al descubrir en las relaciones sexuales que los órganos genitales de ella son masculinos, pues le pega una paliza que casi la mata. Pero ella ahora, hablando con Mari y con Blanche, dice dentro de su depresión que cuando se cure está decidida a volver con él porque lo quiere, aunque es un maltratador. Mari y Blanche van a tratar ahora de convencerla de que eso es lo último que tiene que hacer, pero ella está afectada por el conocido síndrome de Estocolmo. El síndrome que es un apego, una dependencia del maltratador. Y no es fácil, que en este caso puede ser un hombre o una mujer que se pueda despegar de ese síndrome, llegando incluso a que algunas mujeres pues han llegado a que las mate el maltratador por ese síndrome de Estocolmo. Mari le dice, y Blanche, tienes que dejarlo, no puedes volver con él. La pregunta es si ellas podrán convencerla. Luego tenemos a Lucy Maud. Esta es la última de ellas. Hay muchos más personajes, pero bueno, otro de los para mí muy importantes. Esta mujer fue una escritora, la creadora de Ana de las Tejas Verdes, que supongo que habréis oído de esa serie, de ese libro. Bueno, pues a pesar de haber creado una chica, Ana, ¿recordáis? Risueña, romántica, fuerte, que lo consigue todo en la vida, pues sin embargo la escritora, al poco tiempo de escribir Ana de las Tejas Verdes, se quitó la vida. Yo tuve que investigar el porqué y ella le explica a María Blanche cuál es la razón de que esta mujer, que crea un personaje tan maravilloso, ella misma se quita la vida. Y también ella lo va a explicar en el psiquiátrico. En fin, bueno, pues llegando a esta situación donde Blanche escucha a tantas personas que se habían quitado la vida, que no habían podido volver de ese viaje de la depresión, y no lo podemos juzgar, porque ese viaje de la depresión no tiene límite, no sabemos hasta dónde se puede llegar. Pues Blanche hace esta reflexión con Mari y le dice, señora Mari, yo podré perder la cabeza por un hombre, pero quitarme la vida, ni loca. Y entonces esto es algo muy positivo, que está ahí entre líneas. Nos quiere mostrar Blanche que la vida es muy importante. Podemos ponernos depresivos, enfermarnos, pero quitarnos la vida por alguien,
según ella, dice, ni loca. Es algo tan importante, es un regalo que se nos ha otorgado y que debemos de luchar por la vida. Pues ahora Blanche además tiene esa mañana una idea para poder escapar de la rutina. Rutina no hay en el psiquiátrico, ninguna. Pero ella dice que está cansada ya del psiquiátrico, que quiere escaparse. Baja abajo y le dice, Fernando, prepara la nave que nos vamos a escapar del psiquiátrico. Y de ahí la siguiente parte de mi libro, porque ahí termina este libro, el primero. Luego vendrá el segundo, que viajarán a la Rusia de Catalina la Grande. Allí Blanche por fin encontrará el hombre de su vida, se enamorará. El segundo libro, irán a Grecia de la antigüedad, en el viaje de la Odisea de Ulises, irán por todas las islas. Pasarán por Egipto, recogerán al escritor Constantino Gaddafi, conocerán a Tutankamón en el palacio del faraón y allí se encontrarán con el escritor catalán Terence Moix y se preguntarán ellos, ¿qué hace un catalán aquí en el palacio del faraón y con Tutankamón? Pues también hay una explicación para eso. Llegarán a Ítaca, porque allí han perdido algo y en esa ciudad, finalmente donde llegó Ulises, allí hay algo que ellos han ido a buscar. Luego irán, en el cuarto libro, irán a la Roma de los emperadores. Y en la boda, porque están invitadas ella y todo el grupo están invitados a la boda de Julio César con Cleopatra. Y curiosamente en esa boda va a surgir una historia de amor encubierta. Y esa historia de amor encubierta es la que los va a traer a Cartella. Todo el grupo va a venir aquí a Cartella. Y aquí van a asistir también a otra boda que están invitadas. A la boda de Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo Hermano, que fue cónsul de aquí de Cartella. Y él se casó, este joven, el hijo de Pompeyo, se casó con una sevillana, Cristobonia. Tuvo un final muy, muy triste, que también se explicará en el libro. Y pues ahí están en Cartella. Y ellos son, por decirlo así, Pompeyo, su hijo, Cristobonia, la mujer, pues ellos son los antepasados de los que hemos nacido cerca de la bahía. Esos son nuestros antepasados. Es bonito investigar la historia de Pompeyo y sus hijos. Y bueno, pues ya como conclusión, decirle también que el quinto libro que ahora estoy escribiendo de esta saga, pues ahora están en Inglaterra, todo el grupo se fue con la nave a Inglaterra. Han empezado por la época del rey Arturo, en la corte del rey Arturo. Conocerán a Morgana, conocerán al rey Enrique VIII, a Ana Bolena, la que le cortó la cabeza, a Juana Seymour, en fin, los 66 reyes que han gobernado, también ellas iban a ir conociéndolos, uno por uno, sus familias, sus problemas, hasta el actual Carlos III, que es el marido de Camila, que todos los conocemos. Conclusión, pues yo os voy a citar ya del libro. Ella le dice un día, señora Mari, nos vamos a dar un paseo por esos mundos desconocidos. Ya Blanche lo que quería era salir del psiquiátrico con la nave. Así que ella le dice, aquí estaré, Blanche, y ahora me sentaré al lado de la ventana, como cada tarde, para tomar el té. Y desde aquí veré a mi marido, porque ella todavía espera a su marido, esperándome al lado del sicómoro y las malvas rosas. Y os esperaré hasta que volváis de vuestro paseo por las estrellas. Gracias.